Hola, buenas tardes, bienvenidos hoy lunes 6 de marzo del 2023. Mi nombre es Moisés, soy analista de cuentas aquí en avatrade.com. Vamos a iniciar una nueva semana, como siempre, en todos los lunes y los miércoles, nuestro análisis de mercado. Antes de empezar y comenzar con la semana actual y empezar a ver el panorama de los mercados, vamos a recordar a nuestros clientes la advertencia de riesgo. Cualquier información sobre mercado de capitales y de negociación divulgada en este seminario web se proporciona únicamente con fines informativos y no debe interpretarse ni aplicarse como un consejo de inversión, una recomendación o sugerencia. Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero al negociar con CFDs. Recuerden que para detalles de contacto en nuestro canal, tienen nuestro canal Twitter y nuestro canal YouTube, donde podrán tener acceso a todos nuestros vídeos. Suscríbanse y tienen también nuestro servicio de atención al cliente las 24 horas del día en idioma inglés y en horario de oficinas en castellano, clientes@avatrade.com, nuestro chat en vivo, y también pueden dirigirse a cualquiera de sus analistas de cuenta. Bien, recuerden que en nuestra agenda tenemos análisis semanal de los principales pares, análisis de sentimiento de mercado y fundamentales, niveles y análisis en los principales índices, materias primas, criptodivisas y acciones o stocks. Recuerden que Aston Martin somos socios globales oficiales del equipo de Aston Martin. Recuerden que un trading exitoso comienza con un broker regulado. Bien, hoy un poco tenemos que BofA, el Bank of America, avisa de que el Brent podría mantenerse en la zona de los $88 en el 2023 por una serie de razones. Vamos a entrar ahora un poco a explicar eso. También la inflación no volverá al objetivo del Banco Central Europeo hasta el 2026, así traen algunos analistas. Y si podría haber recorte o no de tipos a final de año, también vamos a entrar en eso. Vemos que la inflación subyacente pone a los halcones al frente del Banco Central Europeo, subidas de tipo hasta julio, y la política central del Banco Central Europeo seguirá impulsando el Euribor y que puede volver de nuevo a máximos históricos. Ahí vemos exactamente cómo el modesto objetivo de crecimiento de China lleva a las bolsas asiáticas al signo mixto. UBS eleva su previsión de crecimiento de China hasta el 5,4% en 2023. Nomura prevé ahora una Fed más dura que suba tipos de 50 puntos básicos en marzo. Kashkari de la Fed dice que tengo la mente abierta sobre una subida de 25-50 puntos básicos. Ahí vemos exactamente que el IBEX, bueno, pues se mantiene en la zona de los 9.500. El Bitcoin recupera de nuevo la zona de los 22.000, está en 22.432. El Nasdaq en la zona de los 12.290. El euro dólar en 1.0652. El Nikkei cerró por encima de los 28.000 en 28.237. Y el Eurostoxx regresa de nuevo a la zona de los 4.300, en este caso en 4.313. En esta semana del 6 al 10 de marzo, los inversores van a contar con un gran número de citas de interés en las que destacan el informe de empleo de Estados Unidos que se dará a conocer el viernes y que marcará el devenir semanal de los mercados. Después, la fortaleza mostrada en enero. El consenso confía que el mercado laboral se ralentice, lo que llevaría a la Reserva Federal a seguir con su hoja de ruta en la política monetaria. Al otro lado del Atlántico también serán protagonistas el informe de empleo privado elaborado por la consultora ADP y el libro Beige de la Fed, que proporcionará una descripción de la actividad económica actual del país. Por otro lado, en Europa se pondrá el foco en el PIB de la zona euro, así como en la confianza del inversor, y las ventas minoristas. También se publicará el IPC de Alemania, el PIB mensual del Reino Unido y las ventas minoristas de España. Y por otro lado, tenemos ahí que en la región del Pacífico destacan las decisiones de tipo de interés del Banco de Japón, que se conocerá el PIB el jueves, además del IPC de China. El Banco de Canadá y el Banco de la Reserva de Australia serán otro de los próximos organismos que decidirán sobre la evolución de las tasas durante los próximos días.
Las bolsas europeas arrancan con subidas, semana de banqueros centrales y datos de empleo de Estados Unidos. Las bolsas europeas abren con ligeras alzas en un ambiente de escasa actividad en el que los inversores tratarán de procesar las implicaciones que para muchas compañías de la región tienen el hecho de que el gobierno comunista chino haya establecido para el 2023 un objetivo de crecimiento económico conservador del 5%. Esta semana los inversores tendrán por delante también varias referencias a vigilar, como acabamos de decir, comparecencia de Jerome Powell, el Congreso y el Senado, el Banco de Japón, las reuniones en las que el mercado buscará los próximos movimientos de los organismos monetarios en materia monetaria para combatir la inflación, etcétera. Tras el cierre de una semana en positivo y los futuros de los principales índices cotizan a la ligera en alza, y el futuro del Dow Jones sube ligeramente sobre los 33.400, el S&P en la zona de 4.052 y el Nasdaq en la zona de 12.333. Los precios del petróleo bajan después de que China fije un objetivo de crecimiento económico para este año de en torno del 5% por debajo de lo esperado, y mientras que los inversores esperan con cautela el testimonio de esta semana del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, donde el Brent cede por ahora un 0,4% sobre los 85,48 y el West Texas se va a la zona de 79,42. Por otro lado, China ha marcado un objetivo de crecimiento económico en torno al 5% para este año, y esa cifra está en parte baja las expectativas de los analistas. Además, los analistas apuntan que esa cifra modesta conservadora sugiere que no habrá estímulos masivos. Los grandes valores chinos cedían un 0,5% y el índice MSCI más amplio de las acciones del Asia-Pacífico, que no incluye Japón, subía un 0,7%. En el mercado de divisas, el euro mantiene su subida frente al dólar en la zona de 1,0650, y tenemos que el Bitcoin se anota en la zona de 22.405 y el Ethereum en la zona de los 1.562. Por el caso del tema del Brent que habíamos citado al principio, hemos dicho que según el Bank of America se mantendrá en $88 en 2023 por estas tres razones. Antes preveía un precio el Bank of America de $100 por barril, y para el 2024 sitúa el precio en la zona de 90, con lo cual vemos que para este año 2023 y 2024 estaremos viendo zonas entre 88 y $90, por debajo de esos $100 que había previsto anteriormente. Los expertos no se ponen de acuerdo en el precio del petróleo, las proyecciones que se están lanzando distan muchas una de otra, y cada firma ve unos motivos que pueden apoyar. En el caso de Auparo, retraen la cotización del oro negro este año. Los últimos en dar su opinión han sido los analistas del Bank of America, que estiman que el crudo se estará en una media de $88 en el barril en 2023, si lo indican en su último informe sobre el mercado energético. Traen tres razones y creen que los mercados pueden tensarse, en este caso por China, de forma que auguran un precio medio del barril del petróleo para este año de $88 y 90 para el 2024. El Brent oscilará en una horquilla entre 90 y $100 para el final del año. Por su parte, Goldman Sachs cree que el aumento de la demanda china de petróleo empujará a la Organización de Países Exportadores a incrementar su producción en junio. Los expertos del banco dicen que la demanda adicional unida a las escasas fuentes de petróleo de productores ajenos a la OPEP llevará al cártel a dar muchas más atrás en su decisión de recortar la producción en 2 millones de barriles diarios. Así, Goldman Sachs prevé un aumento de 1 millón de barriles y los precios se pueden ir a la zona de $100 en diciembre, donde se mantendría en el 2024. Así dice Goldman Sachs. Por otro lado, los estrategas del Bank of America dicen que la producción rusa de petróleo ha superado las expectativas y los precios deberían recuperarse a medida que la movilidad en la región asiática cobre impulso. Y por otro lado, apuntan a que si Europa y Estados Unidos evitan la recesión, el consumo mundial del petróleo podría aumentar interanualmente en 8 millones de barriles diarios en 2023 y en 1,4 millones en el 2024. Por eso, de descenso de precios hasta el 2028, así habla BOFA, la ralentización de la demanda de petróleo se basará, apuntan desde BOFA, en el esperado aumento de las ventas de vehículos eléctricos que hasta el final de la década. Eso contrarrestará el aumento limitado
estado de la oferta debido a la falta de inversión estructural en el sector energético y pese a la carrera a la baja que auguran estos expertos, siguen creyendo que los precios del barril Brent se situarán en una media de 60 a 80 dólares por barril hasta el 2028 para mantener el equilibrio del mercado del petróleo. No obstante, avisan de que este proceso hacia la descarbonización, que culminará en el 2050, cuando tanto la demanda como la oferta de petróleo deberán contraerse. Cualquier desequilibrio importante en el futuro se resolverá probablemente a través de fuertes oscilaciones del precio del petróleo. Además que hay riesgo en el corto plazo de que no se pueden obviar, seguimos observando una mayor inflación de los precios de la energía, una mayor volatilidad de los precios de las materias primas y más riesgos de base de que en los últimos 5 años, y aunque no esté nuevo, sí que inciden estos expertos en que las dislocaciones del mercado creadas por la tensión entre la Unión Europea y Estados Unidos en torno al petróleo ruso podrían exacerbar estas tendencias y una escalada drástica de los precios es improbable, pero aún posible si Rusia u otro productor sufre una interrupción importante, así concluye el Bank of America. Por otro lado, en el tema de la inflación, no volverá al objetivo del Banco Central Europeo hasta el 2026, recorte de tipos a final de año. El analista General Investment ve poco probable que haya recortes de tipos de interés en el 2024. Ya se prevé un primer recorte para el cuarto trimestre de 2023 y para finales del 2024 los mercados esperan un tipo de interés oficial del Banco Central Europeo en torno a 2,5, comentan en Generali, pero consideran que esto contradice la postura de línea dura del Banco Central Europeo, la rígida tasa de inflación de la zona euro y, por último, la mejora de las perspectivas de crecimiento. Por eso los expertos ven un potencial alcista en la senda de tipos del organismo europeo y, como esperamos, un tipo máximo, dicen ellos, de un 3,5% para que el precio máximo del Banco Central Europeo aumente hasta el 3,70%. Creen que es poco probable que se produzcan fuertes recortes de los tipos de interés oficiales en 2024 y la inflación no volverá al objetivo del Banco Central Europeo hasta el 2026. En enero los precios se frenaron por tercer mes consecutivo, esta vez hasta el 8,6%. Sin embargo, la tasa subyacente volvió a marcar el máximo en el primer mes del año, colocándose en el 5,3%. Las apuestas por el momento apuntan a un nuevo descenso del índice de precios de consumo, aunque no está claro qué pasará con el índice subyacente. Y en Estados Unidos los mercados financieros esperan que la Reserva Federal estanque el ciclo de tipos de interés por debajo del 5% y prevén un tipo de interés por debajo del 4,5% a finales del 2023. Por el contrario, dice General Investment que ellos prevén que un máximo del 5,25% y solo 50 puntos básicos de recorte hasta el final del 2023. Bien, vamos a ver al final qué es lo que ocurre con todo esto. Ya tenemos un poco en mente lo que dicen estos analistas y el día a día nos irá diciendo lo que va a ocurrir. Por otro lado, vemos que los inversores están preocupados por el objetivo de crecimiento de alrededor de solamente de un 5% de China, y ahí vemos exactamente el gráfico como nos lo muestra. Y por otro lado, también vemos que el valor de los bonos globales se desplomó a otros 550.000 millones de dólares desde la última semana. Desde el Banco Central Europeo advierten de más impactos de la inflación. El economista jefe del Banco Central Europeo, Otmar Hisim, advierten sobre más impactos de la inflación por venir. Es probable que aumenten los salarios, dice el ex economista jefe. Actuar temprano es el mejor enfoque y el Banco Central Europeo lo pasó por alto. Por otro lado, vemos aquí que las decisiones tras la subida de tipos de marzo deben basarse en datos macros, dice Centeno del Banco Central Europeo. Tenemos que analizar con mucho cuidado cuáles serán las previsiones de marzo. Es el dato más importante del que dispondremos para orientar nuestras decisiones futuras, así declara Centeno al diario La Estampa. El domingo, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, afirmó de que la inflación subyacente en la zona euro se mantendría alta a corto plazo, lo que hace cada vez más seguro una subida de 50 puntos básicos a finales de este mes. Por otro lado, el dólar cae a la espera del testimonio del Powell. El dólar estadounidense retrocedía en general el lunes, mientras los inversores esperan las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y el dato de empleo de febrero a finales de la semana, que probablemente influirá en cuán agresivo será el Banco Central estadounidense. El índice del dólar, que mide la divisa estadounidense frente a las 6 divisas principales, bajaba
hasta la zona de 104,42 puntos. La semana pasada el índice registró una pérdida semanal por primera vez después de enero. Por otro lado, en el dólar contra el mexicano, que muchos clientes me preguntan, se mantiene cerca de mínimo de varios meses en la zona de 17,95 y a la espera de lo que ocurra con la inflación mexicana, Powell y el NFP. Y el dólar mexicano lame sus heridas cerca de los niveles más bajos de 2018. El peso mexicano vemos que marca las mayores ganancias semanales en 7 meses y el presidente de la Fed necesita defender el sesgo de línea dura para evitar una mayor caída del dólar. Por otro lado, así la incapacidad del dólar para recuperar el impulso alcista debido principalmente a los rendimientos de los bonos del Tesoro se une en una de las nuevas preocupaciones que sugieren una divergencia política monetaria entre la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banxico, que pone a prueba a los compradores del dólar contra el mexicano. En el análisis técnico, aunque el mínimo de abril está cerca, en la zona de 17,93, soporta la caída inmediata del dólar contra el mexicano. Los movimientos de recuperación del par siguen siendo poco impresionantes por debajo de la línea de soporte anterior de finales de noviembre del 2022 en la zona de 18,15. Bien, vemos que durante esta semana se prevé que las nóminas agrícolas en Estados Unidos disminuyan en 35.000 en febrero, tras el impresionante aumento de 517.000 en enero. Sorprende al alza, si el NFP sorprende al alza una vez más y se sitúa por encima de 100.000, el dólar podría ganar fuerza este viernes, especialmente si Powell se atiene al enfoque dependiente de los datos, como se ha explicado anteriormente. Por otro lado, una lectura negativa podría desencadenar una ola de ventas en el dólar como reacción inmediata y ayudar a que el precio del oro se estire hacia el alza. Los participantes del mercado también analizarán los detalles subyacentes del informe del mercado laboral. Por lo tanto, un descenso de este componente debería pesar sobre el dólar y viceversa. Por último, se prevé que la tasa de participación de la población activa descienda del 62,4% al 62,3%. En caso de que se produzca una mejora significativa en este dato, yo sugeriría que los empresarios podrían no verse obligados a ofrecer salarios más elevados a los empleados potenciales al haber más personas que buscan trabajo. A su vez, esto podría valorarse como un hecho negativo para el dólar. En la perspectiva técnica del precio del oro, nos encontramos que el precio del oro superó la zona de 1830, donde se encuentra en el 38,2% de Fibonacci desde la última tendencia alcista y logró mantenerse. Una vez que el oro se estabilice por encima de los 1840, podría alcanzar 1865 y 1880. Por otro lado, los vendedores podrían entrar en acción si el oro realiza un cierre diario por debajo de 1830 y en ese escenario 1810 se alinea como soporte intermedio por delante de 1800 y 1790. Mientras tanto, el indicador de fuerza relativa, el RSI, en el gráfico está a punto de subir por encima de 50, lo que sugiere que los vendedores se mantengan al margen en este momento. En nuestro Market Update, pues tenemos ahí un poco cómo va a estar dividido esta semana en las claves a nivel de noticias esta semana. Ahí tienen ustedes que el martes está la decisión de tipos de interés del Banco de la Reserva Australiana, la tasa de desempleo suiza. El miércoles tenemos, por ejemplo, el nivel de empleo de la zona euro, el informe de empleo de la ADP, la decisión de tipos de interés del Banco de Canadá, el libro beige de la Fed. Por otro lado, también tenemos ahí el jueves el IPC de China, peticiones semanales de desempleo en Estados Unidos. El viernes tendremos en este caso las ventas minoristas, el informe de empleo de Estados Unidos, la tasa de inflación doméstica y la decisión de tipos del Banco de Japón. Sin perder de vista también que, como todos los miércoles, tendremos también el inventario de petróleo. No pierdan una oportunidad utilizando nuestra plataforma AvaTradeGo. Ahí tienen cómo quedó la semana pasada el Dow Jones. Vemos todo en verde, con subidas para Microsoft, con subidas para Apple, para Google, para Amazon, para Tesla, Meta, que fue el que más subió. Ven cómo tenemos todo un tapete, en este caso de todas las empresas, un mapa todo en verde completamente. Ahí tenemos un poco cómo están los índices. En este caso, el Dow Jones vuelve a recuperar esa zona de los 33.300 con fuerza. El S&P se vuelve a poner en la zona de 4.000.
y ahí vemos que el DAX también se va a la zona de 15.600, el Nasdaq se va a la zona de los 12.300 y ahí vemos cómo retrocede un poco el VIX con ese movimiento también en torno a la zona de 1929 del Russell 2000 y el Nikkei que se vuelve a poner en este caso pues en la zona de los 28.000. Tenemos en este caso pues un poco ahí el panorama actual de cómo están cotizando todos. Vemos que los índices americanos están como en lateralidad. Los que están bajando aquí un poco son el gas natural de nuevo, que se va a la zona de 2.69, el Heating que se va a la zona de 2.87, y vemos también el paladio que pierde, en este caso está tratando de mantenerse por encima de esa zona de 1400. Vamos a ver si es capaz de mantenerla o perder. Vemos también que el Platinum vuelve de nuevo a la zona de 973 y el Cocoa que se va de nuevo a la zona de 2760. Ahí tenemos un poco a los metales, como acabamos de decir, tenemos al Palladium, al Platino, al Cooper, que está en la zona de nuevo de 4, y la plata, que está en la zona de 21,27. Tenemos después al maíz, que de nuevo pierde un poco de fuerza y se queda parado ahí en la zona de 6.30 aproximadamente, y en este caso el wheat, el trigo, la harina, que vuelve de nuevo a bajar y se acerca de nuevo a la zona de 700. Bien, tenemos ahí al cocoa que se va a la zona de 2.760 y tenemos al sugar que se va de nuevo a la zona de 20, se queda ahí parado en esa zona de 20. Vamos a ver si es capaz de cerrar ese gap que tenemos ahí en el diario, que sería un poco por encima de esa zona. Sería más bien acercarse aproximadamente a la zona de 21.30 aproximadamente para cerrar ese gap. Vamos a ver si es capaz de cerrarlo. Recuerden que tenemos la herramienta de AvaProtect, que es una herramienta revolucionaria de gestión de riesgo con un solo clic, disponible en AvaTrade Go y en WebTrader y en la aplicación. Y en este caso pueden adquirir protecciones contra pérdida durante un periodo definido después de abrir una posición. En este caso para todos los pares de divisas, oro o plata. Muchas gracias, estamos en contacto. Vamos ahora a dar un salto rápidamente antes de acabar nuestra sesión de hoy para repasar en situ todas las gráficas de nuestros principales instrumentos. Bien, ahí tenemos en este caso el euro dólar. Vemos exactamente, por ejemplo, si analizamos el diario del euro dólar, vemos que actualmente está en la zona de 1.0635. Tenemos aquí muy por debajo la media móvil de 1.0275 y en este caso la media móvil de 50 que está cifrada en 1.0743. Sería interesante que no sé si va a ser capaz, según como salgan el resto de datos y la influencia que tiene esta semana de todos estos datos que hemos hablado a nivel de fundamentales, para si es capaz de nuevo relanzarse a esa zona, en este caso de la media móvil de 50. Pero de cualquier manera, como ven ahora mismo, no hay ninguna divergencia entre el MACD y nuestra gráfica, con lo cual estaremos un poco pendientes aquí lo que ocurre próximamente en los próximos días. Ven ahí, por ejemplo, que en el caso de a 4 horas se mantiene por encima, en este caso se mantiene por encima de la media de 25 y de la media de 50, y la media de 200 a 4 horas está por encima. Y en el caso del semanal, pues lo vemos ahí que también está por debajo de la media de 200 y por encima y a medio camino de la media de 50. Bien, por otro lado, el neozelandés contra el canadiense, que muchos me preguntan, vemos ahí que lo tenemos todavía inmerso. Fíjense el semanal, fíjense ahora el diario, lo tenemos por debajo de la media de 50, que es la zona aproximadamente de 0,8520, y lo tenemos actualmente bastante por encima de la media de 200. Después de haberse acercado a esa media de 50 y tocarla, ha vuelto a caer. Vamos a ver qué es lo que es capaz ahora de hacer y cómo influyen esos datos de los bancos centrales de las reservas de Australia y Nueva Zelanda.
Por el tema del oro acabamos de decir que él está por encima de la media de 200, si vemos el diario, por debajo de la media de 50, tratando de acercarse a ella sería irse a la zona de 1877, actualmente está en la zona de 1852. En nuestro SP500 nos encontramos que no hay ninguna divergencia en este caso hay una pequeña divergencia, disculpen, a nivel de diario entre el MACD y nuestra gráfica. Vemos como ahora mismo está tratando de mantenerse en su cotización por encima de la media de 50 en la zona de 4048. En el semanal nos podríamos encontrar que todavía está por encima de la trend line que llevaba de bajada de esa directriz bajista, está por encima, también está por encima de la media de 50 y está por encima de la media de 200. En el caso del Bitcoin lo vemos a nivel semanal bastante lateral, vemos que viene ahí de un lateralismo, vemos que no hay ninguna contradicción en este caso ni divergencia con el MACD. Si analizáramos también el diario, vemos que se ha ido a la parte baja del canal, en este caso a la zona de los 22.366. Y bueno, tendríamos que ver si él es capaz de perder la zona de los 21.248, ahí podría irse más por debajo. Pero en este caso, tal como está en la parte baja del canal, nosotros podemos ver que a 4 horas, vemos aquí la parte baja del canal, y bueno, se mantiene allí con velas muy estrechas, poco movimiento. Habrá que estar pendiente si es capaz de pegar un nuevo salto e irse hacia por arriba, o de nuevo caer y poder irse a la zona de los 21.600. En el caso del crude oil, vemos que en una hora lo tenemos ahí regresando un poco hacia la media móvil de 50, en la zona de 78.35. En 4 horas tenemos por encima de la media móvil de 50 y de 200. Después de haber tocado ese nivel de la zona de acercarse casi a los 80, ha vuelto a retroceder. En el diario, como están viendo, se sigue manteniendo por encima de la media móvil de 50 y de 200. Si se fuera a la media móvil de 50, podría ser un soporte, habrá que estar pendiente. Lo mismo vemos el caso de la plata. La plata la tenemos de nuevo pegada en la media móvil y la tenemos un poco lateralista, manteniéndose por encima de 21. En el semanal lo vemos en la parte baja de ese canal, que no perdiera ese nivel. En el tema del dólar index, como acabamos, hemos visto cómo lleva un acumulativo de varias bajadas y se mantiene en la zona de 104,50. En el semanal lo vemos en la parte un poco alta del canal, pero en la parte casi baja del canal. El gas natural, vemos aquí este gap importante, este salto importante. Vamos a ver un momento. Ahí tenemos en 4 horas ese salto importante. Lo vemos aquí a la zona de 2.68. Bueno, habrá que estar pendiente a ver qué es lo que ocurre con el precio. El dólar contra el mexicano, como habíamos dicho, se mantiene en la parte baja. Si vemos el acumulativo del semanal, vemos que continuamente está bajando. Si lo echamos un poco más para atrás, está justo pegado en este nivel de soporte. Si perdiera este nivel de soporte, pues podríamos ver nuevos niveles a la espera de que no pierda esa zona de los 18, que ahora actualmente está en 17.98. Tenemos ahí al Nasdaq por encima de la media móvil de 200, y también en el diario lo tenemos claramente por encima de 50 y 200, y en el semanal por encima de ambas, de las de 50 y de 200, que están muy paralelas. El Dow Jones también lo tenemos en la parte alta del canal, tratando de no perder esa zona de los 33.300, y no vemos ninguna divergencia con el MACD. El australiano contra el dólar, que muchos me preguntan. Como están viendo, después de tener esta línea directriz bajista e irse hacia arriba, todavía no se ha vuelto a meter por debajo de esa línea de directriz bajista. Lo tenemos todavía en la zona de 0.6730.
No vemos ninguna divergencia a la espera de que se mantenga lateral y que pueda o subir algo o volver a retroceder, según cómo salgan los datos. La libra contra el dólar la vemos en la parte alta de ese canal del diario y donde lo vemos en la zona de 1.20,23, que en la parte baja del canal sería aproximadamente en 1.19,5 aproximadamente. Y la libra contra el canadiense que se sigue manteniendo en la zona de 1.63, ahí en la parte media de ese canal, muy pegado a la media, a las medias móviles y con ningún tipo de divergencia con el MACD. Bien, vamos entonces a dejarlo por aquí esta semana. Este lunes volvemos a continuar este miércoles con más novedades y estaremos hablando un poco a ver de lo que la semana nos depara. Un saludo y gracias. Buenas tardes. Un saludo.